día, en un domingo tan especial, el Ministerio Internacional Evangélico Dios Hoy saluda a todas las mamás en su día. Desde este lugar, las más ricas bendiciones para todas las mamis de nuestro bendito país y del mundo entero. Dios las bendiga a todas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, que sí, gracias. Vamos a tomar el relato de lo que fue el domingo anterior, cuando el Señor nos hablaba de que debemos adorar su nombre en espíritu y en verdad, porque Dios quiere que vivamos por fe y no por vista. Y después vimos cómo el apóstol Pedro, ya pasando un tiempo, cuando Jesús había ido a la cruz, había muerto, había resucitado, Pedro toma el relato de la visión que tuvo junto con Juan y Jacobo en el Monte Santo de la Transfiguración de Jesús. Y vamos a tomar en 2 de Pedro, capítulo 2, lo que Pedro nos va a advertir que es para estos tiempos también. Quiero hacer una introducción como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no debemos juzgar las apariencias, sino que debemos juzgar con justo juicio. Ahora, ¿qué es lo que debemos juzgar con justo juicio? ¿A la persona que está en error? No, a la persona no debemos juzgarla, ni mucho menos condenarla o sentenciarla. Lo que debemos juzgar con justo juicio son los hechos que hacen que esa persona esté viviendo una vida cristiana equivocada, en el error, lejos de la verdad de Dios. Eso es lo que debemos juzgar con justo juicio como hijos de Dios y como partes integrantes del cuerpo de Jesucristo. No debemos juzgar a la persona, no debemos sentenciarla, no debemos condenarla. Hay un solo juez justo, que ¿quién es? Dios. No hay otro juez justo más que Él. Nosotros debemos juzgar el hecho, no a la persona. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Yo quiero que retengan esta palabra: el camino de la verdad será blasfemado. El ser humano, sobre todo dentro de la Iglesia de Jesucristo, tiene la particularidad de repetir palabras que en distintos rincones de la Iglesia resuenan y se van poniendo de moda y se van aceptando como parte de la sana doctrina. El ser humano tiene esa costumbre de que se le peguen palabras y costumbres, y se hace de una forma tan natural, tan habitual, que dentro de la Iglesia se toma como algo doctrinal. Y una de esas palabras, una de esas costumbres que ha invadido a la Iglesia de Jesucristo es el yo declaro, yo decreto, yo
establezco. Y vamos a ir decantando lo que es verdad de Dios y lo que es mandamiento de hombre o imposición de hombre. ¿De dónde sale esta famosa frase en el momento de orar? Yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo cancelo. Esta costumbre de orar se formó en los teleevangelistas modernos. ¿Quiénes son? Son aquellos evangelistas mediáticos que a muchos años de estar con programas de alcance mundial han colocado una manera diferente de orar y de dirigir la verdad de Dios. Estos teleevangelistas tienen una particularidad de dirigirse a los creyentes imponiéndole pensamientos que surgen del ser humano, como en su boca hay un milagro. En su boca hay un milagro creativo. Confiésalo y recibirás. Ese tipo de doctrina se hizo tan común en nuestros días que más de un teleevangelista moderno comenzó a decir que somos pequeños dioses, o que somos Jehová Juniors, o que somos un Dios Juniors. ¿Por qué? Porque se hace esta deducción. Si yo soy hijo de Dios y Dios es mi creador, al aceptar a Jesucristo como dueño y salvador de mi vida, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto soy un pequeño Dios. Y si Dios tuvo la facultad de hablar y de crear, yo como hijo de Dios voy a hablar y voy a crear, porque de mi boca saldrán palabras de creación. Esto no solo es absurdo, sino que además es antibíblico y, como si fuera poco, es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es cuando yo desplazo la soberanía de Dios y me impongo como persona en mis palabras y en mis pensamientos la palabra y el pensamiento de Dios. Desplazo a Dios, que es único ser divino de toda creación, y me establezco yo como protagonista de esa palabra. Ahora, ¿de dónde nace este yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo cancelo? Esto nació, si hacemos historia, en el mismo corazón del diablo. Y vamos a Génesis capítulo 3, verso del 3 al 5. Dice la Biblia: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el pensamiento, el sentimiento del propio Satanás queriendo ser Dios. Como no podía rivalizar con Dios mismo en forma personal, usó a la creación de Dios. ¿Para qué? Para enfrentársele a Dios y para tratar de ocupar el lugar que él hubiese querido ocupar. Allí comienza en el corazón del hombre un sentimiento, un pensamiento contrario a la palabra de Dios. El hombre queriendo ser Dios, el hombre con el conocimiento de Dios, el hombre siendo creación de Dios, sintiéndose el mismo Dios. Estos
señores teleevangelistas modernos, mediáticos, han utilizado la misma estratagema del diablo. Tú, hermano, eres un pequeño Dios, porque si Dios es tu creador, el poder de Dios actúa en ti, tú eres un Dios junior o un pequeño Dios. Por lo tanto, lo que tu boca confiese es lo que tu boca va a crear. Esa era la intención del diablo, de querer ocupar el lugar de Dios. ¿De qué se valen estos señores como para tener una excusa y decir, ah, mirá, esto está en la Biblia? En Efesios capítulo 5, verso 1, dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que dice la Biblia. Si uno lo lee fuera del contexto, ahí me dice que yo tengo que imitar a Dios. Por lo tanto, si yo tengo que imitar a Dios, yo tengo que confesar con mi boca y Dios va a tener la obligación de asistirme y de cumplir lo que yo digo. Si yo lo leo dentro del contexto, me voy a dar cuenta que en el verso 8 dice otra cosa. En el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí me está cambiando la historia. Si yo quiero, como en el capítulo 1, imitar a Dios, yo tengo que cumplir lo que dice el verso 8 también. Tengo que ser un hijo de luz. Y para ser un hijo de luz, yo tengo que vivir en la luz. Y para vivir en la luz, tengo que vivir en la verdad que es Jesucristo, porque Jesucristo es luz. Su palabra es luz. Amén. Amén. Si yo tengo que imitar a Dios, tengo que cumplir el capítulo 8 también. Vamos a hacer un poco más de historia y vamos al libro de Isaías y vamos a ver cómo se originó esto en el corazón del propio diablo. Isaías capítulo 14, verso 14 dice, está Satanás hablando y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto nació en el corazón del propio Satanás. Él quería ser Dios, él quería ocupar el lugar de Dios. Dios lo destronó, le quitó esas ansias de querer ser Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Comenzó a invadir el corazón del hombre, comenzó a bombardearlo con palabras tergiversadas, con palabras blandas, metiéndole en la cabeza de que si comían de ese árbol iba a tener el conocimiento no solo iba a tener conocimiento sobre el bien y el mal, sino que sus ojos iban a ser abiertos e iban a ser como Dios. Eso es lo que Satanás desde el primer momento quiso hacer. Vamos a la parte actual. ¿De dónde viene entonces? ¿Cuál es la base de este pensamiento? Yo decreto, yo declaro, yo cancelo, yo establezco. Esta base tiene su origen en la ley de atracción y confesión positiva, como en los libros, por ejemplo, El Secreto, que es un libro de metafísica, y tiene creencias de la nueva era y en la doctrina metafísica práctica de afirmaciones y secretos. Como ustedes ven, este tipo de declaración en ningún momento figura en la Biblia, en ningún momento la Biblia me habla de que yo debo declarar, decretar, establecer ni cancelar. Esta base de pensamiento es metafísico. ¿Qué es la metafísica? Metafísica significa más allá de la física. Son ideas
filosóficas que tienen exactamente el mismo pensamiento que la doctrina moderna del habla y se te dará, confiesa y recibirás, del positivismo evangélico. La enseñanza carismática, apostólica, profética, tiene su fundamento en la doctrina de decretos y afirmaciones de la metafísica, no en la Biblia. Debemos ser conscientes de la siguiente cosa. No por el hecho de ser un ministro renombrado, no por el hecho de ser un ministro exitoso, no por el hecho de ser un ministro reconocido, significa que ese ministro va a hablar la verdad de Dios. Y tenemos una muy, pero muy mala costumbre, nosotros los cristianos, que se nos pegan palabras que andan boyando por ahí y las terminamos haciendo nuestras. Y no solo las hacemos nuestras, encima las enseñamos de la misma manera en la que hemos recibido. Por favor, piense lo siguiente: cada vez que escuche alguna prédica, cada vez que oiga a alguien orar de esta manera, yo decreto, yo establezco, yo reafirmo, por favor, ese tipo de enseñanza no es bíblica. Lo que yo debo declarar en fe es la palabra de Dios. Lo que yo debo soltar con fe y con toda autoridad que el Espíritu Santo me da es la palabra de Dios. No mi palabra de mi creencia positiva, conforme a mis deseos y pensamientos. Eso no es palabra de Dios. Lo que va a dar vida y vida en abundancia es la palabra que sale de la boca de Dios y que sale con toda autoridad a través de la fe en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Dice Ezequiel, capítulo 28, verso 9, ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Le dice Dios al propio hombre y al propio pensamiento que había subido en el corazón de Satanás: ¿dirás delante del que te mate, yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Señores, el único que decreta, el único que establece, el único que declara, el único que cancela es Dios. Él decretó su palabra, Él estableció su palabra, Él canceló la deuda que nosotros teníamos cuando fue a la cruz del Calvario. Borró para siempre, anulando aquella acta que era contraria a nosotros. Él la anuló y nos hizo libres por su muerte en la cruz y por su sangre derramada. Si yo decreto, si yo declaro, si yo establezco, entonces yo también tengo que ir a la cruz. De ahí que el único que puede decretar, establecer, declarar, anular, es nuestro Señor Jesús. Porque Él fue a la cruz, por vos y por mí y por ustedes. Él se hizo maldición a causa nuestra, para quitar la maldición de la ley que pesaba sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué derecho tengo yo como ser humano de pararme en la soberanía de Dios y decir, yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo afirmo? ¿Quién soy yo? Dice en Ezequiel 28:9,
tú, hombre, eres, y no Dios, en las manos de tu matador. Gente querida, gente amada, pueblo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo, hechos libres por esa sangre divina, llamados a ser hijos de Dios por el espíritu de adopción, no porque yo me lo merezca, sino porque Dios en su infinito amor envió a Jesucristo y el Espíritu Santo nos adoptó para que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Quién te metió en la cabeza que sos un pequeño Dios? Por favor, eso es una blasfemia. Blasfemia es cuando yo ignoro el señorío de Jesucristo y me meto en su soberanía queriendo ser Dios. Eso es blasfemia. Dice la Biblia que todo pecado al hombre le será perdonado, pero que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Señor, y esta es nuestra tarea como hijos de Dios, de interceder por estas personas que han errado el camino de la verdad, para que el camino de la verdad no sea blasfemado. Nuestra tarea como hijos de Dios es interceder por estas personas. Señor, yo quiero que esta persona, cuando clame a ti de todo su corazón, vos le oigas y no lo deseches. Señor, coloca en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que se dé cuenta esta persona que lo alumbra no es la luz de tu Santo Espíritu, sino su propia luz. Señor, hazlos volver del error. Yo no quiero, mi Dios, que sean condenados. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios, como partes integrantes del cuerpo de Jesucristo. No es juzgar a la persona, no es condenar a la persona, no es abrir juicio condenatorio sobre ella, sino es anunciar la verdad para que el camino de esa verdad no sea blasfemado. Y terminamos con Hechos 4:29. Miremos el contraste en el Nuevo Testamento, aquellos hombres de fe, los apóstoles del Señor Jesús, los seguidores de Jesucristo, orando al Padre. En ningún momento ellos dijeron, yo decreto, yo establezco, yo cancelo, yo declaro, sino más bien dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En ningún momento dijeron, yo declaro sobre tu vida bendiciones hasta que sobreabunde. Yo decreto sobre tu vida que todo te irá bien. No. ¿Cuál fue la oración de los apóstoles? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, es decir, sin trabas, sin sujeciones, sin enmiendas, que con todo denuedo hablen tu palabra. La palabra de Dios es la que debemos confesar en fe. La palabra de Dios es la que debemos declarar en fe. Dios ya la decretó. Dios ya la estableció. Nosotros tenemos que hablarla con todo denuedo, es decir, pura, como sale de la boca de Dios, sin enmiendas, sin tachaduras. De gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia. Este es el fin con el cual Dios nos llama al conocimiento de su verdad, para que esa verdad resplandezca siempre en nuestras vidas y seamos como aquellas lámparas que alumbran desde la altura a todo hombre. Yo no soy la lámpara,
Yo no soy la luz. Jesucristo es la luz. Mas por mi fe yo voy a ser iluminado por Él, alumbrado por Él, y alumbraré a otros. Pero yo nada soy. ¿Que valgo? Claro que valgo. Tu vida vale. Tu vida, mamá, en tu día, vale mucho. ¿Sabés lo que vale tu vida? Tu vida vale la sangre de Jesucristo. Eso es lo que tu vida vale. La sangre de Jesús. Mirá si no valés. Mirá si no valés. Que el precio que el Señor Jesús puso por tu vida es su propia sangre. Pero cuidado, no nos creamos con el derecho de usurpar el lugar de Dios diciendo, yo decreto, yo establezco, yo hago esto, yo hago aquello. Tú, hombre, eres. Y no Dios en la mano de tu matador. Cuidado, 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 que somos hojas al viento y nos creemos viento muchas veces. Cuidado, así empezó el diablo. A las nubes me remontaré y seré semejante al Altísimo. Ojo con eso. Elimine para siempre de su boca el yo decreto, yo establezco, yo hago esto, yo hago aquello. Más bien, haga como los que estaban en Tesalónica, que eran más nobles que los otros judíos, porque después de cada prédica iban e indagaban en la Biblia a ver si el mensaje que habían recibido era correcto o no. ¿Saben por qué ocurren estas cosas? Porque lamentablemente el pueblo de Dios está cómodo dentro de las iglesias de brazos cruzados, esperando que el pastorcito o el apostolito le traiga la palabra de Dios, y no se ponen a leer la Biblia, la única profecía más segura. Señores, si no leemos la Biblia, nos van a vender cualquier cuento, y a todo cuento le vamos a decir amén. Vamos a orar en esta mañana tan especial. Yo le quiero dar gracias a Dios, porque ciertamente el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a toda verdad. Rosario lee la Biblia. Octubre, comienza hoy el desafío. Rosario lee la Biblia. ¿Y qué mejor que leer la Biblia para saber si lo que este pastor está diciendo es verdad o no? Así hacían los de Tesalónica y fueron más nobles que los otros judíos, porque ellos no se conformaron con la prédica, sino que iban e investigaban si eso era así. Padre,